Somos tu voz. Con el apoyo de La Ceiba, Tire Shop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios. En un fallo calificado como histórico, recientemente la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó la eutanasia en ese país. Un fallo que llega después de la demanda interpuesta por Paola Roldán, una mujer de 43 años que sufre de esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa e incurable. Con este fallo, Ecuador se convierte en el segundo país de Latinoamérica, después de Colombia, en despenalizar esta práctica y apenas el 9º en todo el mundo. Así que sobre la eutanasia y este caso en particular, hablamos con el doctor Carlos Cabrera Lozada, quien es médico con maestría en bioética. Vamos a recibir a continuación al doctor Carlos Cabrera Lozada. Él es médico con maestría en bioética y vamos a hablar de un tema que, resulta complejo, ¿no? Tiene distintas aristas, un tema que, por supuesto, moviliza, desafía, y aquí la reflexión respetuosa se hace indispensable, porque apenas esta semana varios medios, por no decir casi todos internacionales, reportaban el caso de una pareja, un matrimonio en los Países Bajos de más de 90 años, tenían más de 57 años casados, que producto del deterioro de su salud habían decidido acudir a la eutanasia para morir juntos. Y recientemente, quizás ya viniéndonos más hacia nuestra región, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizaba la eutanasia a propósito de una demanda que interpuso una mujer que padece esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cuál es la realidad sobre este tema? Implicaciones, sobre todo desde el punto de vista bioético, ¿no? Que eso es lo que vamos a abordar a continuación, y cómo se ve esta práctica en Venezuela. Así que para eso vamos a conversar con el doctor Carlos. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Saludos a la audiencia en especial. Bueno, el tema que ustedes están tratando se llama los aspectos bioéticos del final de la vida. El final de la vida siempre es muy controversial. El término específico de eutanasia, la gente dice para morir con dignidad, y realmente uno vive con dignidad, pero debe morir con respeto. Sí, obviamente, el caso de Paola Roldán, una señora de 43 años, que respondió muy rápidamente a la justicia de Ecuador, porque ella introdujo su demanda en agosto del 2023. Esta es una enfermedad que se caracteriza por parálisis total, solamente esa conciencia lo que queda funcionando. Entonces, se requiere que se tenga un acto de humanidad, si se quiere, eso es lo que ella reclama. Entonces, el Código Orgánico Procesal Integral de Penal de Ecuador catalogaba estas acciones como un homicidio y la pena era de 10 a 13 años. En noviembre plantean ellos la situación. Ella inclusive dice que pasó por unas etapas que son importantes aclarar. Pediría un suicidio asistido, una muerte asistida, y los cuidados paliativos que para ellas habían sido de última generación son no solamente en el Ecuador, sino también afuera. Es importante definir qué es la eutanasia. La eutanasia es el procedimiento por el medio del cual, y bajo consentimiento y solicitud de la persona, se otorga para utilizar medios para acabar con la vida, para fallecer. Hay dos tipos de eutanasia: una eutanasia activa, que es donde se introducen sustancias o procedimientos para que ocurra la muerte, y la otra es la pasiva, donde son los cuidados mínimos indispensables. Quizás bioéticamente esta es la que menos se discute, entonces se mantiene solamente la hidratación, mínima nutrición, y el paciente fallece. ¿Por qué se solicita esto? Bueno, porque hay algo que son las terapias intensivas, los avances tecnológicos de la medicina, que pueden mantener vivo a un paciente durante muchísimo tiempo. ¿Pero qué tipo de vida? Eso se llama encarnecimiento terapéutico. Es aquel que funciona mientras dura el dinero, mientras duran los recursos. Cuando se acaba el dinero, entonces usted no haya qué hacer, y entonces prácticamente desconectan los aparatos y la persona fallece. Existe también un médico importante que es el doctor Kevorkian, que en el Reino Unido utilizaba lo que se llama el suicidio asistido. Él lo llevaron a la corte no menos de 10 veces y no lo pudieron penalizar porque él al final diseñó fue un aparato donde ponía absolutamente todo y el paciente era el que disparaba o no, el que iba a pasar las sustancias que iban a provocarle la muerte. Este señor existió, ya falleció.
y bueno, resolvió unos cuantos casos. ¿Cuál es el problema? El problema es el arrepentimiento o solicitar el medio para ocasionar la muerte por motivos futiles. O sea, me quiero morir y listo, eso es suicidio. Por cierto, cuando estudiamos bioética, muchos sacerdotes piensan que el suicidio es el único pecado que no tiene perdón, y esto no es cierto. Conversaciones con algunos clérigos han dicho claro que sí, y porque el detalle es que no le dejan dar misa, no le dejan dar novenario, no bendicen la uno en el momento de enterrarlo, y esto es un exabrupto, porque la fe también es para los que quedan vivos. Claro. Ahora, doctor, pero ¿qué pasa en esos casos de pacientes que se mantienen con vida porque están conectados a aparatos? Lo que quizás para algunos no tendría mucho sentido porque está, como dice la expresión común y popular, muerto en vida. Lo mantienen vivos los equipos. Ahora, ahí va la definición de muerte. La muerte es la muerte de conciencia. Entonces muchísima gente tendría el derecho y debería aplicársele estos métodos para acabar con la vida como la conocemos, porque mientras el corazón funcione y los pulmones funcionen para respirar y hay oxigenación, hay vida. Ese es el gran dilema. Y fíjate que específicamente me gusta mucho tu pregunta, porque esto tiene que ser de un profundo debate. En esa Corte Constitucional en Ecuador la decisión fue 7 votos a favor y 2 votos en contra. O sea que eso es una realidad. Las terapias intensivas están llenas de personas, o muchas casas están con personas que están inhabilitadas por procedimientos de problemas de tipo anestesiológico. Es conocido un caso muy largo, 25 años mantenida viva en el Hospital Vargas. Hay muchos, un proceso ACV, accidentes de tránsito, todo tú mantienes, tanto así que es cuando existe la muerte cerebral que se le solicita a los familiares la donación de órganos para poder suplir esa carencia que hay también, que es importante, de órganos. Escuchan al doctor Carlos Cabrera Lozada, él es médico, tiene maestría en bioética. Lo cierto es que el tema de la eutanasia es de vieja data, doctor. Sin embargo, al sol de hoy entiendo, a lo sumo 9 países en el mundo la han aprobado, pero la eutanasia es contraria en alguna medida a la ética médica. Bueno, lo que es contrario a la ética médica es que piensa el que la tiene que hacer. Ese es el detalle, porque algunas veces para que se aplique el concepto de eutanasia tiene que ser solicitada por el paciente o el representante legal del mismo. Hacer lo contrario, que se hable de encabezamiento terapéutico, es lo que se llama distanasia, que es el mal morir, que es donde tú utilizas todos los recursos para mantener vivo a alguien que ya no da más, pues. Ahora, sí, hay 9 países, el último es Ecuador, que se suma a este tipo de autorizaciones, pero tienes que ver que el médico que lo va a practicar, ¿qué siente? ¿Cuáles son sus compromisos? Y si ustedes lo empezaron muy bien, excelentemente bien en la introducción de la conversación, que estamos hablando que es una despenalización, no es una legalización. ¿Cuál es la diferencia? El legal es que cualquiera la puede recurrir, yo quiero que me lo hagan y me lo hacen. Despenalización es que en aquellos casos que tienen una sanción, le quito la sanción y permito que el caso se realice debido a las circunstancias que están. Les va a parecer contradictorio, porque a lo mejor pensaban que yo me iba a poner absolutamente en contra. El bioeticista tiene que estar justamente en el medio. Ver si me están hablando a favor, me voy a hablar de lo negativo, y si me están hablando mucho de lo negativo, me voy a hacer el favor, porque lo importante es que el público, ustedes y los que se dediquen a la bioética y a los servicios de salud, debatan el tema. No lo den de una manera muy simple, sino que hay que debatirlo, porque a veces juzgando a la persona te das cuenta que la persona no califica para solicitar una eutanasia. Se presentó, hay un caso aquí en Venezuela donde él está demandando por favor que se le practique. El señor está en Barquisimeto, posterior a un accidente de tránsito, está cuadraplégico, su esposa es enfermera y su esposa lo cuida muy valientemente. El detalle que yo vi cuando analizamos el caso es que realmente él
quiere es para resolventarle el problema a la esposa, para dejar libre a la esposa. Y la esposa está dejando una muestra de gran amor que lo está cuidando. Entonces ahí la situación no aplica. Me van a preguntar qué hacer. Lo que hacer es lo que esta señora de Ecuador ha solicitado y lo tuvo de maravilla, que son los cuidados paliativos. Hablamos de Venezuela, una situación de una crisis humanitaria compleja, pero sin embargo en el Hospital del Llanito, el Domingo Luciani, hace un mes se inauguró un servicio de cuidados paliativos espectacular. Yo asistí a la inauguración, que tuvieron la gentileza de invitarme, y bueno, se hace todo lo posible, porque lo peor es que un paciente que sufra se le deje sufrir. Paciente que le duele, no se le calme el dolor. Si me pregunta cuál es la mejor muerte, realmente la mejor muerte no es dejar al familiar botado en un hospital. La mejor muerte es estar en su casa tranquilo, reunido con los suyos, en el ambiente más agradable, con el mejor confort posible y acompañado por sus seres queridos para ese momento que es un paso al más allá. Porque te cuento, si yo te pregunto cuál es el antónimo de alto, me vas a decir bajo, de ancho, angosto, pero si te pregunto de vida, ¿cuál me dirían ustedes? Inmediatamente me van a responder la muerte, y no es cierto. La vida es un continuo. El opuesto de muerte es nacer. Usted muere, nace y muere, pero la vida es un continuo. Entonces la invitación es a vivir con intensidad y entender que la muerte es un proceso que viene y que, caramba, ¿por qué no escuchar, acompañar e incluso hasta facilitar las condiciones cuando ya la vida está por acabar? Si ya la naturaleza te llamó, o si la creencia en el Ser Supremo está muy establecida, Dios te está llamando. ¿Por qué evitar que tú acudas a él? Doctor, si en teoría cada uno es dueño de su vida, de sus decisiones, de sus actos, se debería cuestionar el hecho de que una persona en una situación como esta, en unas circunstancias como por ejemplo las de Paola Roldán, decida cómo y cuándo poner fin a su vida y al final a ese sufrimiento. Sí, esa es una buena pregunta. Ahora, el asunto es, ¿quién te la responde? Ahí me estás dando la razón plena de que la persona es quien tiene que solicitarla. A lo mejor la persona quiere seguir viviendo, a pesar de cualquier condición. Tenemos un físico teórico especialísimo que tenía la misma enfermedad de la señora Paola Roldán, y él, hasta lo último de hoy, produjo grandes producciones científicas estando con la misma enfermedad. O sea, que depende de cómo la persona tome las cosas. Ahora, doctor, ¿en qué terreno estamos en Venezuela? Sabemos que esta práctica, digámoslo así, es ilegal, es penada por la ley venezolana. En algunos momentos, incluso el actual fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente creo que ha introducido 2 proyectos de ley para despenalizar, como usted bien lo dice, no legalizar esta práctica, sino despenalizar. ¿Cree que como sociedad e incluso en términos médicos estamos preparados para dar ese paso? ¿Cuál es la realidad? Y también, bueno, subrayar eso que usted decía, lo necesario que se hace también el debate, no seguir partiendo del tabú y tratar de invisibilizar el tema, sino debatirlo. Mira, hay 2 temas importantísimos. Uno que tiene que ver con el inicio de la vida, que es el aborto, y con el final de la vida, es la eutanasia. Son 2 temas controversiales. Si se acuerdan, al inicio de la Constitución, un juez del Tribunal Supremo de Justicia propuso la despenalización del aborto, inclusive propuso el aborto por motivos famélicos, motivos de hambre para todo público. Pues. Yo fui a conversar con él y él me dijo, como eso creo que te voy a responder en parte tu pregunta. Él me dijo, eso no se va a aprobar aquí. Mi intención es que por lo menos se debata. Entonces, yo creo que en Venezuela hay intentos, hay recursos interpuestos a fiscalía y en tribunales para dejar morir a algunas personas que están en condiciones verdaderamente de distanasia, ¿ok? O que ya desean ya acabar con su vida. No podemos hablar, porque no es correcto, no es bioéticamente aceptable hablar de las cifras de suicidio que están ocurriendo en el país, de gente que está aparentemente sana. Pero el gran logro, lo más importante, y yo quiero felicitarlos a ustedes por eso,
es que le den tribuna a este debate y a esta discusión, porque les garantizo que más de una persona va a quedar pensando en su condición de vida, qué cosas han hecho, porque pensar en cosas pequeñas es de mente pequeña, pero pensar en todo el fenómeno, en todo el proceso, para los que estamos bien, para los que estamos acordes o los que estamos en resiliencia, ¿no? Aceptar toda esta cuestión, entonces plantearnos un tema que es verdaderamente importante y amplio, es necesario. Así que yo de verdad, yo felicito al equipo de ustedes por traer a la palestra pública este tema y verlo así como ustedes lo están diciendo, sin prurito, y ponernos a favor o en contra. Vamos a debatirlo, pero vamos a argumentarlo, los elementos de cada parte. Escuchan al doctor Carlos Cabrera Lozada, médico con maestría en bioética. Ahora, ¿cuán objetiva o consciente puede ser una persona sobre la vida y la muerte o sobre esta decisión cuando está sufriendo tanto? Algunas veces está hasta en un testamento la decisión. En Estados Unidos, por ejemplo, el principio bioético de la autonomía es el principal de todos. En Venezuela no. En Venezuela es el de no beneficencia. En Estados Unidos es el de autonomía. Y tienen una plaquita o tienen en sus identificaciones no resucitar. Y tú sabes que tú dándole un shock lo vas a recuperar, lo vas a traer la vida y vida normal. Pero ellos cumplen absolutamente ese deseo del paciente. Ahora, te pongo el otro extremo. Hay gente muy consciente, pero muy consciente, que agarra y acaba con su vida sin saber ni siquiera los familiares por qué lo hicieron. Salieron a un sitio, produjeron un evento y ese evento fue catastrófico y acabaron con su vida. Te pregunto, ¿estaban conscientes o no estaban conscientes? Olvídate, no eran momentos de locura, es momento de conciencia plena donde los procesos de reflexión están en el momento de que prefiero acabar mi vida porque voy a estar mejor que en esto que estoy sufriendo. Están escuchando al doctor Carlos Cabrera Lozada, médico con maestría en bioética. Para concluir, doctor, porque además tiene una reunión ahorita en la Academia Nacional de Medicina, está bastante ocupado. En Uruguay, por ejemplo, hay como una línea muy difusa entre la eutanasia y prácticas médicas que allá están permitidas, como la sedación, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y sedación? No, fíjate, el detalle está en lo que te dije de eutanasia activa y eutanasia pasiva, ¿no? Tú el paciente le alivias el dolor a sabienda de que hay dosis que pudieran ocasionarle la muerte. Entonces, por ejemplo, los países desde el punto de vista médico que usen la mayor cantidad de morfina para aliviar el dolor son países catalogados tipo A. Ahora, este es un país donde los médicos prefieren mandarte acetaminofén en vez de mandarte una droga que verdaderamente te quite el dolor que tú estás sintiendo. Los pacientes que padecen de cáncer, necesitan tener dentro de sus cuidados paliativos dosis apropiadas de medicamentos. Ahora, ¿qué ocurre? Algunas veces la hipersensibilidad, la dosis que se estableció en un momento dado de esta droga como la morfina puede producir un paro respiratorio y la muerte. ¿Ok? Entonces, yo no consideraría eso como una eutanasia activa, porque la activa es aquella donde yo decido, o sea, con el paciente me pide y yo como médico decido aplicarle la misma dosis de morfina, probablemente a un nivel en donde le produzco el paro respiratorio y adiós. ¿Ok? Esa es la gran diferencia con respecto a esto. Ahora, hay que ponerse, y los invito a cada quien que ponga un familiar muy querido de ustedes que esté en una condición de extrema gravedad, que ya ustedes vean que no es recuperable, un cáncer metastásico que ya es un sufrimiento, que el sufrimiento no solamente se queda en la persona, sino que se va en la familia. Ustedes dirían, hay dos vías, amigos. Unos dicen, no, yo quiero hacer todo lo posible por mi familiar, mi papá, mi mamá, quien sea, y hay otros que dicen, no, ya basta. En lo personal, con mi mamá me pasó, yo di la orden, por favor, no resucitar, medidas mínimas indispensables, déjeme la morir tranquila. Yo era el director de la maternidad y ella la tenía ahí porque se me acabó el dinero y me la tuve que llevar para un hospital público, pues. Y quedé con una deuda en la clínica. Y entonces llegué a decir eso. ¿Y qué decían los médicos? No, pero ya va, esta es la mamá del director, que se le muera a otro, no se le muera a mí. Me la resucitaron 5 veces. ¿Y tú sabes qué regalo me dieron? Que el día de mi cumpleaños, cuando la fui a visitar, la encontré muerta. Entonces, las dos opiniones. Los que estaban conmigo, pobrecito el doctor que, cónchale, su mamá se muere el día de su cumpleaños. Y los otros, así será de él.
el doctor que la mamá se le muere el día de su cumpleaños. O sea, son dos ópticas en donde inclusive lo religioso, lo no religioso, lo personal, verlo como un evento fortuito, verlo como que eso no me va a pasar a mí, eso le puede pasar a otro. No. Ninguno de los que estamos en este planeta Tierra estamos exentos, porque lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir. Doctor, gracias por esta interesante conversación y reflexión. Seguramente volveremos a conversar. Gracias a ustedes y muy buenos días. El doctor Carlos Cabrera Lozada con nosotros, médico con maestría en bioética. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.